buenas. Este es su host hablando, Alberto R. con Rompiendo Ventanas. Y en el día de hoy me acompañan Javier Castro y un invitado especial, Jake Berman. En este episodio de hoy vamos a estar hablándoles sobre el transporte público dentro y fuera de Puerto Rico. Comencemos porque todo el mundo en Puerto Rico debe, si no lo conoce personalmente, saber que para muchas partes no tenemos transporte público como tal, pero que en San Juan existe esto del tren urbano. Como quiera, uno se podría preguntar, ok, a mí qué me importa si yo tengo carro, ¿verdad? Pero a ustedes dos les hago una pregunta bien simple. ¿Qué es lo peor de viajar en carro? Javier primero. Tráfico, el tapón, como se le dice en Puerto Rico. Y Jake. Sí, bueno, es que todo el carro es maravilloso si eres el único que tenga, Sí. pero si todo el mundo está conduciendo, hay Lo, siempre tráfico. lo único que el carro te brinda, además de movilidad, si no hay alternativa, es tapón, tapón y tapón. Y vamos a llegar a esto luego, pero construir más carreteras no ayuda realmente con esta cuestión de aliviar el tapón, así que tenemos que enfocarnos en la transportación pública. Algo que quizás no sabían hasta ahora es que en Puerto Rico también había transportación pública. De hecho, era una red bastante vasta de transportación pública que se desarrolló pues de manera semejante a en otras partes del mundo. Eh, para quienes nos vean en pantalla, lo que pueden ver aquí es un artículo en la revista Street Railway Journal detallando los avances en el desarrollo de ferrocarriles, tranvías y energía eléctrica a principios del siglo pasado en Puerto Rico. Pueden ver aquí varios rieles de tren, las tranvías, incluso lo que parece parte de... ay, ¿cómo se llama esto? Puerta de Tierra en San Juan, antes de que se volviera mayormente puerto y caserío. O sea que hay aquí algo como que un misterio de a dónde se fue todo eso y aquí le vamos a contestar a dónde fue. Lo primero es que pues ya luego de la Segunda Guerra Mundial, aquí, si recuerdan de sus clases de historia en la escuela, pues muchos boricuas que estaban batallando en la Segunda Guerra Mundial volvieron y necesitaban trabajo porque la recompensa que le daban por el ejército no les iba a bastar para siempre. Y en los lo que los políticos en aquel momento se dirigieron a hacer fue implementar el llamado Plan Manos a la Obra,
junto con ayuda de los proyectos federales, el PREA y el PREPA, si no me equivoco, que eran planes de estímulo económico que lo que buscaban era básicamente industrializar a Puerto Rico. Sin embargo, al hacer esto, pues la administración de aquel entonces también quiso volver a estos nuevos trabajadores consumidores. Y pues, ¿cuál era el bien consumidor más popular de la época? Pues el automóvil, el carro. O sea que si les iban a vender carros a la gente, tenían que construir la infraestructura para que los carros corrieran. Y en eso fue que surgió nuestras vías de expreso, como lo son la número uno, más tarde la número 2 y el expreso Las Américas. Mientras en qué época que estamos? ya estamos pues en los 50 aquí con Muñoz. Sí, para construir muchas de estas carreteras, pues lo que hicieron fue que arrancaron los rieles de tren que ya existían porque con el mero hecho de ya tener carros, la gente adinerada que los podía usar, pues los prefería a, pues, a tranvías y otros modos de transporte que ya existían. O sea que las compañías de tren y de riel que existían en Puerto Rico dejaron de ser tan lucrativas y tuvieron que cerrar de poquito a poco. Y lo que nos quedaron fueron pues los carros. ¿Tienen algo que decir al respecto? ¿Ah? Mm, estas compañías de tranvía, Ajá. ¿eran públicas, privadas o qué? Bueno, Fue privado. en su Privadas. principio eran privadas, sí, todas. Pero cuando llegaron los estadounidenses, las que ya existían creo que las unificaron en una sola compañía grande que luego se volvió a privatizar. Ok, o sea que cuando estaban los españoles, eran muchas compañías privadas, ¿verdad? Sí, muchas compañías privadas pequeñas y también habían sistemas pequeños privados en el sentido de que solo servían a una propiedad privada, usualmente eh, las haciendas que necesitaban una manera pues eficiente de que si mover la caña o el tabaco de Ok. un lado a otro. O sea que no era para uso general, sino para las No, haciendas. esos tranvías de uso público pues vinieron luego. Sí, esas líneas de ferrocarril fueron bastante semejantes a lo que tenemos hoy con BNSF o Union Pacific o cualquier otra empresa de ferrocarril que lleva eh, cosas y de vez Ujú. en cuando pasajeros de sitio en sitio. Sí, Porque claro que exacto. no había el automóvil y la única otra opción fue de andar a pie o tomar A un caballo. caballo. Sí, exacto. Eh, cuando se trataba de transporte eh, intermetropolitano en Puerto Rico en esta época, si se iba en tren, lo que se haría, entiendo yo, es que se le
se le añadirían que sí, que dos, tres carruajes a un tren que lo demás era de carga para que la gente que quisiera ir de eh, Mayagüez a San Juan o Ponce a Mayagüez o Aguadilla, por ejemplo, que se montase ahí, eh, pero su uso principal no era para transportar gente, a diferencia de los sistemas más pequeños que surgieron luego en San Juan, Aguadilla, Mayagüez y Ponce. A ver, y pregunto, Ujú. esta forma de transportación te lleva entre ciudades en Puerto Rico, Sí. pero no de un lugar de la ciudad al otro. O sea, no era como el tren No, urbano hoy día. no. Eh, si recuerdo bien, San Juan, tal vez si lo vemos como el San Juan de hoy día, podrías usarlo para recorrer un chispito al final al final o al principio de, de la línea oeste, pero creo que para esa época todavía Río Piedras era municipio independiente, o sea que ni eso. Mm, Ok, ¿tiene algo más que decir al respecto? Jake, ¿se te ocurre algo más respecto a Puerto No, Rico en esta época? No. bueno, es que durante esa época el sistema de ferrocarril de Puerto Rico fue bastante semejante a lo que pasó en el resto de Latinoamérica. Es decir, fue un sistema para transportar los productos de la agricultura y para dar servicio al pasajero, pero no fue tanto como el transporte de el transporte público actual, donde se mueve eh, grandes cantidades de personas de punto en punto. Sí, que no era una cosa planificada para servirle al público, sino que simplemente le podían sacar algunos chavitos más en lo que le cobraban pasajes, así que pues así lo hicieron. Exacto. Sí, fue un país, Puerto Rico fue un país en esa época bien agricultural y bastante pobre comparado a hoy en día, donde Puerto Rico es el país más rico de Latinoamérica. Bueno, esto al final de 1800, principio de 1900. Sí, durante esa época, eh, los fines del siglo XIX y el empiezo del siglo XX, Puerto Rico fue bastante agricultural, aunque tenía bastante inmigración de España y del resto de Europa. bueno, y creo que con eso hemos cubrido el caso en Puerto Rico, a decir hasta los 60 bastante bien. Así que ahora quisiera pasar a cómo fue que se dio esta transición al automóvil en Estados Unidos. Porque creo que la mayoría de nosotros debemos conocer, por ejemplo, el subway en Nueva York o en Chicago, en DC. Quizás, pues, los más fanáticos de ese tipo de cosas también, que si en Seattle o San Francisco, pero estas ciudades tienden a ser la excepción más que la regla en Estados Unidos, ¿no? Que Sí, en general, la, lo que pasó es que
En Estados Unidos el transporte público fue un negocio hasta la Segunda Guerra Mundial y fue un negocio bastante monopolista. Decir que las empresas de transporte controlaban a la política y a la economía de las ciudades. Así que en Nueva York como en Chicago y Los Ángeles, eh, una, lo que quisieron hacer el gobierno es cerrar las empresas del transporte público porque porque tenían un control monopolista del área. Ujú. Y, por ejemplo, en Los Ángeles, la empresa de tránsito, como también fue el constructor de viviendas más grande de la región, exigía un poder a veces más poderoso que el gobierno de la ciudad. Ujú. Sí, que tenían ese tipo de monopolio horizontal sobre varias empresas en un área, casi tipo mining town, ¿no? Exacto. Y cuando el automóvil cuando se creó el automóvil al principio del siglo XX, eh, la gente como Henry Ford, Walter Chrysler, esa gente fueron los disruptors, es decir, del transporte. Y durante esa época, la gente que controlaban las empresas de automóvil Ujú. fueron los buenos porque estaban luchando contra un monopolio malvado. Sí, de alguna parte tiene que surgir esta narrativa de el carro como herramienta libertadora, ¿no? Sí, exacto, porque si tuvieras un coche durante esa época, significaba que no estabas bajo el poder de la empresa de tránsito público. Ujú. Y por eso muchas ciudades durante esa época decidieron que sería mejor luchar contra esos monopolios y construir autopistas y otra infraestructura eh, de, de carretera Ujú. para no tener tanto poder, para no ampliar el monopolio de las empresas de tránsito. Bueno, esos eran otros tiempos, ¿no? Porque tú vives en Nueva York ahora, ¿no? Sí. Y si viviendo ahí tuvieses que escoger entre ir al trabajo en carro todos los días o simplemente caminar hasta el subway o la parada de guagua más cercana, ¿de cuál crees que te cansarías más realmente? Y háblanos un poco sobre cuáles son las ventajas y desventajas hoy día ahí donde vives. Bueno, actualmente es una locura conducir en Nueva York, porque conducir en esta ciudad significa una batalla eterna contra el tráfico. Y en Nueva York, que es una ciudad bastante densa, que tiene la infraestructura del tránsito público, eh, es más, es más problema y más gasto tener un carro que, que no tener un carro, porque bueno, antes de la epidemia, Ujú. eh, había gente en los taxis amarillos que te pudiera llevar de cualquier sitio a otro, Ujú. o quizás, o si quisieras conducir para Filadelfia o para Boston, vale, se puede rentar un coche, pero no va, pero no vale la pena
en tiempos normales conducir porque es tanto gasto y hay En- tanto tráfico en esta ciudad. Entre esos gastos, me imagino que habrá que pagar por lo que es parking en muchas partes, ¿no? Sí, parquear acá cuesta, en mi zona de Nueva York, Ujú. cuesta tipo $500 o $600 al mes solo para el estacionamiento. Y eso no incluye nada de estacionar a donde vas, afuera de la casa. Sí. Pa- no me atrevería a dar un estimado sobre cuánto cuesta pues alquilar un espacio fijo en el viejo San Juan si es que eres residente, pero creo que decir como que un tercio de eso no sería raro. O sea, casi lo mismo que un estudio adicional a las afueras de la ciudad. Sí, exacto. Y Y esto no, a lo que voy es que esto no es una cuestión pues exclusiva que sí de Nueva York, que sí es una ciudad bien cara, pero realmente pasa donde sea que haya más carros que espacio para ellos. bueno, la regla en la ingeniería civil es que la cantidad de tráfico Ujú. siempre va a igualar a la cantidad de carretera. Sí, sí. Decir que una ciudad como Los Ángeles, que tiene autopistas por todas partes, siempre tiene tráfico, igual que en Nueva York, que no hay tantas autopistas, hay más densidad, porque Ujú, hay un punto en que la persona no quiere meterse en el peo, ujú. para decir un venezolanismo, no se va a meter en el peo de esperar en la cola para ir a para doquiera. Sí, sí, Por eso es que construir nuevas carreteras no va a reducir el tapón. Sí, Eso es algo exacto. que Alberto dijo previamente. Sí, sí. exactamente. Sin embargo, es como que este battle cry de los políticos siempre en Puerto Rico antes de elecciones de que miren, les vamos a estar aliviando el tráfico de manera que les construimos estos 2 o 3 carriles para este chispito de la número 2 aquí. Miren lo bueno que lo estamos haciendo, una cosa así. Pero realmente no están solucionando a nada con eso. Bueno, decir, se puede arreglar el tráfico con suficientes carreteras, pero para hacer algo así hay que destruir básicamente la ciudad entera. Así como Sí, sí. si viajas para donde Detroit o Ujú. donde Buffalo o cualquier otra ciudad del Rust Belt, hay tantas autopistas que ya no hay ciudad. Sí, esto lo vimos un poquito los que vivíamos en Mayagüez con la construcción del viaducto que por muchos años básicamente acabó con los negocios pequeños que le rodeaban la construcción, que la idea era que cuando se construyera, pues los carros que no iban a Mayagüez Pueblo, pues lo podían seguir por encima y que entonces la gente que iba para el pueblo pudiese aprovechar de los negocios que habían ahí cerca, porque creo que hay algo de estacionamiento debajo de él, pero como tuvieron que romper ese
segmento, pues la gente se fue, dejó de ir ahí. Sí, porque, bueno, el autopista es una herramienta del transporte muy útil en las afueras de la ciudad, en los suburbios, pero no es Ujú. tan útil para el transporte dentro de una ciudad. Sí, exacto. Porque, porque la capacidad de una autopista es tipo 2.000 coches por carril por dirección. Es decir, si tienes una autopista con 3 carriles en una dirección, se puede pasar 6.000 coches a la hora. Y el problema es que eso es suficiente capacidad para una zona rural, pero Ujú. en general no sirve para grandes ciudades. Sí. Llevamos hablando aquí ya media hora, pero creo que no te hemos presentado bien. Aunque Javier pues es un amigo del alma mío, quisiera que te presentaras un poco más, Jake. Sí, claro. Lo que estoy haciendo ahora es un proyecto que se llama The Lost Subways of North America, es decir, los metros perdidos de Norteamérica, Ujú, porque porque en Estados Unidos y Canadá, la gran mayoría de las ciudades se abandonaron a su transporte público y y es algo que pasó solamente en Estados Unidos y Canadá. ujú, No pasó en Europa, ni en Japón, ni otro sitio del mundo industrializado. ujú, Y con tantos problemas de la contaminación y el tráfico y la dificultad de transporte, yo pensé que sería buena idea crear mapas de eh, estos sistemas de transporte públicos perdidos y los sistemas de transporte público que estaban en planificación durante las décadas del siglo XX, pero nunca se construyeron o lo construyeron parcialmente, como el tren urbano de San Juan. sí, pues hablando de eso. Aquí les tengo un mapa de el antiguo sistema de Shiel en Los Ángeles, que si entiendo bien de ahí es que provienes, ¿no? Sí, soy en California. Sí. Yo antes de ver esto nunca hubiese tenido puta idea de que algo así existió en Los Ángeles. Porque, o sea, yo, aparte de que, pues, allá es que está Hollywood y demás, lo más que se me queda en la mente de allá son los tapones eternos que tienen a veces que le hacen la competencia al tramo entre Plaza y Montelledra. Sí, exacto. Y así es en la mayoría de las ciudades en Estados Unidos y en Canadá, porque lo normal antes de la Segunda Guerra Mundial, durante los 20, los 30, los 40, lo normal era de tener un sistema bastante grande de transporte público, porque el, porque se pensaba que la manera correcta de desarrollar una ciudad era de construir una estación, construir Ujú, una línea de tranvía o de subway o eh, de otra línea de transporte público ujú. y de desarrollar y así para construir casas, negocios, así cerca de las estaciones. Y así se crea una ciudad bastante vertical como el centro de Nueva York o el centro de Chicago. Y también San Juan, el viejo San Juan, Santurce y
y las partes más viejas de la ciudad de San Juan. Sí, sí. El sistema que llevaban los españoles de eh, plaza, iglesia y comercio, todas pues, una cuadrícula, una de las Sí, dos, sí, se daba bien para esto. sí, antes del siglo XX, normalmente lo que pasaba es que cualquiera podía construir cualquier cosa en cualquier sitio. Ujú, Así que habían situaciones donde las leyes del país estaban, perdón, decir, casi todas las ciudades estaban como el viejo San Juan, que donde las calles están bastante apretadas ujú. y bastante pequeñas, porque cada metro de espacio era útil. Y tener esas carreteras enormes como en las afueras de San Juan sería un uso malo de esa tierra. Sí. Hablando eh, entonces sobre la situación en San Juan de nuevo. eh, mientras pues hacía un poco de research para este episodio, me percaté de algo raro en términos del desarrollo del tren urbano y el sistema Metrorail en Miami, que espero que Javier aquí nos pueda hablar un poco de eso, porque tú estás viviendo en Miami ahora, ¿no? Sí, aquí Sí, en y Miami. ¿hace cuántos años llevas ahí ya? ¿4? Ahí ya estoy. Yo creo que este verano cumplo 4, sí. Sí, antes de mudarte, ¿tú llegaste a usar el tren urbano en San Juan, aunque no sea con regularidad? Bueno, cuando yo era chiquito, mi Ujú, abuelo me llevaba por el tren urbano para ujú, visitar todas las estaciones. todos, ok. O sea que en algún momento dado puede que tú lo hayas conocido mejor que yo, porque yo solo empecé una vez, estaba en el, quiero decir, noveno grado, sí, en noveno grado, que ya estábamos en escuela secundaria y pues mis padres no tenían problema con que yo llegara solo usando el tren. Si la Y estación está justo ahí al lado de tu casa, ¿verdad? sí, aunque me mudé un par de veces por entre medio, como siempre fue dentro de Atorrey, siempre tenía o a la estación de Domenech o Atorrey o Roosevelt cerca. O sea que ya desde los 14 añitos podía caminar, qué sé yo, los 400 metros de la urbanización o el condominio hasta la estación de tren y esperar cada 10 a 15 minutos, pues pasaba un tren en hora pico, o sea que si no me quedaba dormido podía llegar a tiempo a la escuela sin problema. Ok, ¿y cuánto te tomaba el viaje completo? Mm, bueno, el llegar de mi casa, del portón de casa hasta la estación en Coupey, creo que como mucho me tardaba media hora. Esto usualmente era si llegaba el tren y se me cerraba la puerta encima, porque entonces tenía que esperar los 12 minutos más para el próximo. Pero sí, usualmente no más de media hora para llegar hasta Coupey. Y entonces ahí es que tenía que esperar o a la guagua D13 de la ama
o a la guagua de la escuela. Eso sí me tardaba bastante. En aquel entonces fue que me pegué con los podcasts. En aquel entonces eran de cosas más bobas, pero sí, esperando la guagua fue que me dio. Sí, pero eh, en promedio, ¿cuánto tiempo te tomaban desde la casa a la escuela y de vuelta? Para compararlo con el Qui- tiempo que te requiere en carro. Quiero decir que 1 hora con 5 minutos, un poquito más de 1 hora. Sin ¿Sí? ¿Y en embargo, carro? sí, en carro creo que hubiesen sido 45 minutos sin tapón, probablemente 1 hora entera con tapón. Sin embargo, prefería ir en el tren solo. Además de por creerme cool, por ir solo a la escuela así. eh, Porque es simplemente una experiencia más relajante. O sea, eh, cuando uno va en carro, aunque no sea quien va guiando, el estrés de bregar con otra gente se le pega a uno. Especialmente en hora pico, así, de las 6 a las 8 de la mañana. Pero, ok, a lo que iba con eso originalmente era que ya tú cuando te mudaste allá a Miami, eh, más o menos eso era lo que tú hiciste por un tiempo también, ¿verdad? Por lo menos para la uni. Sí, eh, para llegar a la universidad Ujú, yo tenía que caminar hasta la estación de guagua ujú, y de ahí la guagua me llevaba a la estación de tren. ujú. Del tren, de esa estación del tren yo me iba un poquito más al norte Sí, y me bajaba ahí, cogía otra guagua, ujú, cogía una segunda guagua, o en este caso una tercera, sí. y ahí era que llegaba a la universidad. En total Y me tomaba como 2 horas promedio, mientras para que en carro quienes es media hora. para quienes nos escuchen de allá, damos un poco de referencia aquí. Eh, Tú estudias en FIU, ¿no? Sí, ¿Y cuál era esa primera estación de tren que tomabas? pues yo vivo al sur, Ujú, o sea que la primera estación de tren es la que está más al sur y ajá, es Dadeland South. got it. ¿Y cuánto te tomaba el viaje este entero a ti? Bueno, en total como 2 horas en 2 promedio. horas. O ¿Y sea, en 4 carro? veces más que en carro, ¿Cuánto? porque en carro son media hora. Media hora. Y me O sea imagino que que la mayoría de eso sería en espera de guaguas, ¿no? no, porque si tú tienes la aplicación Ujú, que te dice dónde están las guaguas, sí, tú puedes planificar tu ruta para no esperar tanto. ok. L- Y Donde si se lo lleva más hacías tiempo así es, todavía eran como 2 horas. sí, porque acuérdate que la guagua tiene que parar cada cierto tiempo, Ujú, o sea que va más lento. sí, es cierto. Ok, wow. Ahora, si no tienes la aplicación, yo no sé qué yo haría porque el tiempo de espera sería mucho más si no sabes dónde bajarte. Ujú, bueno. Quería mostrar esta foto de el tren en Miami aquí porque cuando la vi me recordó inmediatamente al, al tren urbano. Y si vemos al mapa también, hay similitudes aquí, porque el Metro Rail, al igual que el tren urbano, son básicamente una única línea eh, que va como que en curva para cubrir la mayoría del
área metro, Ujú. pero no sé cuán bien el Metro Rail llegue a puntos de interés allá en Miami, que eso nos tendrás que decir tú, a diferencia del tren urbano que eh, lo que cubren son pues Plaza más o menos, Sagrado Corazón, si quieres llegar del viejo San Juan en Guagua, La Milla de Oro, eh, el Ben Jerry's de Coupé y Bayamón que te puede llevar al mall de ahí, Plaza Sol creo que se llama, si tomas una guagua también. Pero Bueno, aquí eso tú es tienes que todo. coger guagua porque Ujú, el Metrorail es como, eh, es básicamente el fundamento del sistema público aquí, ajá, pero no puede hacer todo el trabajo sí. porque solo hay una línea. Bueno, hay Ujú. dos, pero esas dos líneas se cruzan, Sí, o exacto. sea, son la Que misma por la mayor parte. si hubiesen terminado bueno, si hubiesen continuado o con la estación de la 65 de Infantería o de Caguas, el de San Juan sería igual. Bueno, decir, los sistemas de Miami y de San Juan son bastante semejantes en que se construyeron básicamente la mitad o un tercio del programa original. Ujú, Y la razón por qué eso es bastante semejante es que, bueno, las razones por qué se fracasó el programa de construir un sistema de metro entero ujú, estaban debidos a las culturas políticas de cada sitio. ujú. Decir, en Miami es porque hay tanta corrupción que se le robaron tanta plata que el condado de Miami-Dade Ujú. gastó toda la plata antes de construir las líneas donde sería útil, es decir, a Miami Beach, por ejemplo, Sí. o, al, o a las zonas en las zonas tipo la pequeña Habana, donde hay gente tras gente, pero no hay una línea de Metro Rail que va donde Little Havana ni a Miami Beach. En Sí, cambio, sí. en Puerto Rico, lo que pasó es que eh, como que los dos partidos de la política de Boricua, Ujú. cada vez que hay una transición de gobernador, Sí, cancelan se... a toda vaina, cancelan a cualquier vaina del otro partido, y no importa qué es. Pudiera haber sido una política de café para todos. ¿Sí? A todo el mundo le encanta el café. Y Especialmente en Puerto Rico. sí, exacto. Pudiera haber sido una política de café gratis para todos y en la próxima elección el nuevo gobierno votaría el café. Y el peor es que con Puerto Rico, en los 70 había mucha plata del gobierno federal para construir Sí, sí, eso es otra sistemas de cosa. tránsito masivo. Antes de que sigas, para Ah, vale, quienes no vale. sepan, el plan del tren urbano surgió en los años 70, no en los 90 cuando empezó a construirse y luego en los 2000 cuando se terminó. Wow. Sí, también Sí, había otro plan más para transporte intermetropolitano que llegaremos a él entonces, pero sí, Jake sigue. sí, claro. En los 70 bajo el gobernador Ferré, el gobierno federal quiso dar a los estados y el Commonwealth eh, muchísimo dinero para construir sistemas de tránsito. Y incluso el gobernador Ferré quiso construir un sistema
de metro de bastante alta velocidad entre que rodaba la isla entera con un sistema local de metro en el vecindario de San Juan. Así que en el 72 el plan era de construir un sistema desde Santurce en el norte hasta Caguas y desde de Atorrey para Ponce en ambas direcciones. Es decir, la línea salía por una ruta para Ponce por Fajardo y el otro por Mayagüez. Y, Sí. era un plan bueno, tenía apoyo federal e internacional, pero cuando perdió la elección en el 72, el nuevo gobernador, el Rafael Hernández Colón, dijo que no necesitamos, no queremos hacer esto, es proyecto del último gobierno y no es el mío. Así que tenemos que planificar otro sistema. Y no pasó nada. Y después, cuando vino el gobernador Romero Barceló a fines de los 70, él decidió, tenemos que tener, en serio, que tenemos que tener un sistema un metro para San Juan al menos. Si no construyemos el sistema para la isla entera, vale, entonces al menos lo construimos para la zona metropolitana de San Juan. Y la misma vaina pasó, que cuando perdió la elección en los 80 se canceló la gran mayoría del metro y tenían que esperar hasta los 90 para construir el metro. Y en la forma clásica de Puerto Rico lo construyeron desde a los suburbios de Bayamón y no por la zona más densa donde hay más gente, donde hay atracciones para el turista, para el boricua. Y por eso en un país de playas y del San Juan Antiguo y todas las partes donde hay más gente de San Juan y de la zona metropolitana, no hay una línea de tren. Porque en vez de construir la línea para el viejo San Juan, que es la idea que, bueno, desde la Universidad de Puerto Rico para San Juan Antiguo, eso tenía lo más sentido para el ingeniero. Pero por razones de política lo mandaron a los suburbios de Bayamón. Sí. Y eso no sería tanto peor, excepto que solamente construyeron la línea entre Sagrado Corazón y Bayamón, sin la línea a la zona más densa de San Juan, donde hay más gente. Sí, Así que no hay, bueno. De la manera que se lo explico a mis panas acá en Alemania, es que nos prometieron una Regiobahn y un U-Bahn y con lo que nos quedamos fue un Stadtbahn a medias. O sea, un tren que cubriese a todo Puerto Rico, o bueno, toda la costa, y un tren propiamente urbano para San Juan y las áreas que le rodean. Y lo que terminamos fue con un tren que, pues sí, sirve la parte comercial de San Juan bastante bien, pero también intenta ser un tren para uso residencial y no hace ni una cosa ni la otra súper bien. Sí, exacto, porque las partes de San Juan donde hay gente, Santurce, Condado, de una manera, Santurce, tipo, también a las torres así que hay en Isla Verde, Ujú. no hay una línea de metro como no sé, eso es lo que hacen en tipo Caracas y Venezuela está loco. Ujú.
porque hay que mandar el tren donde hay gente. O si no mandas el tren donde hay gente, hay que construir nuevas urbanizaciones por la zona, Ujú. y eso es lo que hacen en Madrid, donde construyen una línea de metro para un sitio bien lejos, como Vallecas o Getafe en las afueras de Madrid. Y en Getafe eh, o Vallecas ponen edificios de 6, 7 plantas que no hay tanto espacio para aparcar, porque tampoco es necesario tener tanto espacio para aparcar si hay un metro. Bueno, ya que estamos en el tema de los sistemas de transportación fuera de Puerto Rico y Estados Unidos, eh, quisiera hablar un poco sobre mi experiencia con eso acá en Europa, especialmente en Alemania, que se le conoce, diría yo, mundialmente por su super sistema de transportación pública. La verdad es que aunque el sistema acá es muy bueno, siempre vamos a encontrar razones por las cuales quejarnos. Eh, Actualmente, Alemania cumple con un sistema súper abastador de riel que te lleva básicamente de cualquier ciudad grande, que es un término legal acá, ciudad grande, Großstadt, a cualquier otra, con o guaguas o tranvías desde estas para llevarte a cualquier poblado además de este. Encima de eso, en casi cualquier ciudad propiamente grande, no en el sentido técnico que le tienen a eso, vas a encontrar trenes urbanos, tranvías, guaguas y además para ir que si de un estado federal alemán a otro, pues trenes de alta velocidad que Javier, me imagino que te acuerdas de cuando me mudé para acá, que busqué tu ayuda para intentar calcular realmente cuán rápido es que viajan estos mientras uno está montado. Sí, Te requería acuerdas de eso? trigonometría, medir los ángulos. Sí. ¿A cuánto fue que lo calculamos más o menos? Ay, ni me acuerdo. Creo que fueron como 150 kilómetros por hora, que con eso uno podría bajar no, viajar de que si Mayagüez a Fajardo 3 veces dentro de 3 horas, una cosa así. 150 kilómetros por hora. Sí, creo A que ver, y sí, en millas algo por así. hora sería como 100 millas por hora, Sí, ¿cierto? sí, un poquito menos. Yo, desde que me he mudado acá, como resultado de eso, mm, hace tiempo que no me monto en un carro de ningún tipo, porque además de los, pues, los sistemas públicos y transporte, también tenemos infraestructura aquí en este estado para bicicletas, para ciclistas. Es, diría yo, bastante popular acá. Eh, Podemos, por ejemplo, comparar lo que eh,
Wikipedia llama una estación de tren con los estacionamientos de bicicleta muy ocupados en Miami con este desastre que tenemos fuera de la estación aquí en Göttingen, que lo que parece es un océano de bicicletas realmente. Sí, bueno, sí es cuestión de inversión y de la prioridad de infraestructura. Si no si quieres tener si quieres invertir en bicicletas, Ujú. y si hay la inversión en bicicletas y en desarrollo en, donde se puede tomar la bici para el supermercado, para un restaurante o para cualquier cosa así, vale, sí, perfecto, se pudiera, si lo construyes, la gente lo va a usar, como por ejemplo, en Nueva York o en San Francisco, Sí, donde, que aunque, donde ahora hay, tienen carriles apartes para los ciclistas también, ¿no? Que sí, antes no era así. Antes, no, aunque se promovía el uso de las bicicletas, no se lograba, pues, que se usasen porque no tenían esos carriles. Así que los ciclistas, me imagino que no se sentían seguros, ¿no? sí, exacto, porque yo, como que cuando estaba en la universidad en California, Ujú. yo andé por bicicleta por todas partes porque soy un loco, pero mi esposa no se sienta cómoda en la bici si no hay carriles dedicados a la bici, Sí, porque a ella le da mucho miedo andar por la calle sí, y tener que meterse en el tráfico. sí, acá. A cambio, pues, aunque sí hay esa inversión para carriles aparte, y por lo general donde sí los hay, pues se les da buen mantenimiento. En muchas otras partes es más cuestión de la educación de los conductores lo que permite que se haya popularizado el uso de la bicicleta acá. Porque a diferencia de en los Estados Unidos, donde yo terminé rompiéndole la pierna a mi padre aprendiendo a guiar, y me imagino que quienes nos escuchan tendrán un montón de otras historias locas así, aprendiendo a guiar en Puerto Rico, Estados Unidos, porque realmente no está tan regulado. No, Acá, los acá, conductores en Puerto Rico me da mucho miedo los conductores en Puerto Rico. Yo me metí en la autopista por 5 minutos y yo ajá, pensé que, coño, ¿quiénes son esos locos conduciendo así? Mi esposa venezolana, mi esposa es venezolana y ella me sí, dijo, ay no, esto es con Venezuela, pero más calmado, me encanta. Y yo ¿qué coño? ¿De veras, mi amor? Y ella me dijo que no. Esto en comparación con Venezuela está simple, mi amor. Yo conduzco, yo que vale, que tú lo hagas, porque esa vaina me, me pone loco. Mira, te bueno, estaban pues, diciendo ajá, bienvenido a Puerto Rico. sí, En serio, que la gente, ay no. Y yo pensé que como, estaba pensando en la autopista, ¿por qué no señala a la gente? ¿Por qué ignoran los semáforos la gente? Y yo, ¿quiénes son estas personas? Y mi esposa como, no, está claro. Y yo ay, Dios mío, eso me pone loco y tú puedes conducir, mi amor. yo estoy seguro que cualquier alemán que venga a Puerto Rico e intente guiar va a dejar el carro en el alquiler al día siguiente, porque acá es completamente distinto. Acá el guiar un carro, como no es una necesidad
se ve más como un lujo y hay que invertir bastante para conseguir una licencia. Los exámenes teóricos solamente cuestan algo como 2.000 euros en total y un año entero de cursos en una escuela de conducir para que Wow. entonces los carros acá también sean más caros. O sea que la gente que conduce carro acá, pues no es cualquiera. Y en esos cursos se les enseña que a los ciclistas se les respeta en la carretera. O sea que eso es una cosa menos de las que los ciclistas se tienen que preocupar acá. Pero, ok, eso es Alemania, pero Jake, tú estudiaste en Madrid también, ¿no? Sí, Nos hablaste un poquito de eso en términos del tren también, ahorita. Allá, sí, claro. ¿cómo es la situación? ¿Cuál es la situación con los ciclistas que tú Bueno, recuerdas? bueno, no había cuando yo estudié en Madrid no había No. gente por bicicleta porque la gran mayoría de la gente estaba a pie en el metro o Ajá. en carro. Ok. Pero decir, Madrid es una ciudad bastante vieja, así que como el centro de Madrid es medieval Ujú. y, y las carreteras no están diseñadas eh, para conducir, pues. En, pero hacen un trabajo mejor en España de desarrollar los suburbios y la ciudad para peatones y para gente que toma el tren, pues. Sí, sí. Yo cuando estuve en Barcelona, pues me fijé en eso también, que aunque el gobierno de España quizás no siempre le dé los recursos monetarios necesarios para que inviertan en su red de transporte, la forma en que se diseñaban las cosas para los peatones ahí, pues permitían un flujo mejor eh, de tráfico. Lo que eran los carros, como que no era tanta la gente que andaba en carro por ahí durante el día. Usualmente era solo, me imagino que gente viniendo de de los suburbios a trabajar que veía. Y hasta en los callejones más apretados llegaban guaguas a atender a la gente y por lo general a tiempo, aunque algo que me dio gracia cuando me di cuenta de ello fue que cambian la hora en los relojes para que según el listado de guaguas y trenes sigan a tiempo, supuestamente. Si no puedes cambiar la guagua, que cambies el horario. Ujú. Sí, en serio. Pero bueno, eh, ya hemos hablado aquí, pues, de cómo eran las cosas antes, con qué es lo que nos hemos quedado, cómo son las cosas en otras partes. ¿Qué es lo que podríamos hacer en Puerto Rico para mejorar la condición actual? Yo Bueno, veo un par de cosas que tenemos que tener claras si es que queremos tener un
sistema de transporte público que le sirva a todo el mundo. Lo primero es utilizar y promover el uso de modos de transportación públicos ya existentes, es decir, el tren urbano y la AMA, aunque les cueste un poco o sea un poco inconveniente, porque realmente mientras más gente siga usándolos, eso le demuestra al gobierno, el que sea que tengamos, que todavía le hay uso a estos sistemas y evitan situaciones como en el 2010 que fueron y eliminaron muchas de las líneas de la AMA en Río Piedras porque se consideraba que estaban en desuso supuestamente, cuando en realidad lo que pasaba era que servían a áreas residenciales, o sea que por no manifestarnos en contra de ese cambio en aquel entonces, ahora hay varios vecindarios en Río Piedras que no tienen acceso al transporte público y seguramente hubieron varias personas que tuvieron que quedar desempleadas por no poder llegar al trabajo como resultado de eso. Además, pienso que se deben apoyar proyectos y propuestas nuevas para transporte público de aquí en adelante, porque mientras más útil y más exhaustivos se vuelvan estos sistemas, más lucrativos se vuelven para los municipios a los que sirven. Lo que no debemos hacer, pienso yo, es sustituir esta infraestructura por alternativas completamente privadas como lo que son Uber y Lyft, que lo que hacen es que se aprovechan de la infraestructura pública en forma de las autopistas, las carreteras que ya tenemos y le dan una excusa al gobierno para no invertir porque la gente que no puede conducir o no tiene automóvil ahora aparenta tener una alternativa a ello. ¿Están de acuerdo o qué piensan ustedes dos? Bueno, es algo que la buena cosa de Puerto Rico es que tiene un clima bien, que tiene un clima que no es como en Nueva York o Chicago, donde no hay que convencer al boricua que se salga de la casa. Ujú. Pero en general estas políticas están buenas, pero creo que lo más importante para Puerto Rico es pensar creativamente de cómo se puede hacer más con menos. Porque, por ejemplo, eh, la manera de hacer el transporte público mejor sin tanta inversión en, por ejemplo, extensiones del tren, es Ujú. simplemente pintar carriles dedicados para el autobús. Si Sí. hay, si el gobierno de San Juan pintaría carriles en la 65 de Infantería o la carretera 2 o en cualquier o en Muñoz Rivera, cualquier calle importante de la zona metropolitana, sería una situación donde la gente tomaría el autobús más, porque el peo con el autobús no es que es necesariamente es que es un autobús, es porque no se puede confiar en el autobús. Es Sí. que No, si no. tomas si tomas el autobús en España, sabes que el autobús llega cada 10 minutos, te va a llevar
quizás 5 o 10 minutos más despacio que un coche privado, pero te lleva y es confiable. Y no Es es así en San Juan. consistente, Es que consistente y es confiable y lo no es que así. la gente busca a la hora de planificar sus viajes. Sí, Porque exacto. si el modo de transporte que estás usando no es consistente, entonces necesitas contar con más tiempo para poder usarlo con comodidad. Sí, exacto. Sí, sí. Y es un peo terrible. Y si Pensar, eres, y ¿mande? si eres como yo, tienes que cambiar la ruta Ujú. dependiendo de cuándo viene la guagua, Sí, Sí, eso porque no no sirve. llegan regularmente. Sí, simplemente no sirve. Porque si al menos se sabe que quizás en Los Ángeles o Miami se puede predecir al menos un poco el tráfico y se puede saber que entre Miami Beach y Brickell hay normalmente hay tráfico en el Causeway y la distancia es tipo 20 minutos, media hora, dependiendo del tráfico, pero eso se puede predecir. Y con el autobús no es confiable y si pierdes el autobús, hay media hora quizás hasta que venga el siguiente. Ujú. Y eso es el peo, porque no es, en ciudades como Miami o en o en San Juan, no es cuestión de densidad, porque Miami tiene la densidad de Chicago o Filadelfia actualmente. Si se ve una zona como Santurce o el viejo San Juan, está apretado como Chicago o Filadelfia. Pero la cuestión es que el autobús no corre de manera confiable y no se puede. sí, y si estamos hablando de, pues, hacer más con menos en términos de la transportación pública, algo que no hemos considerado es la creación de áreas peatonales donde se prohíba el uso de carros privados a cambio de transportación pública ultralocal, como por ejemplo podríamos cerrar el viejo San Juan a el público en general automotriz luego de cierto punto para entonces servir a la comunidad entera con, qué sé yo, un sistema de trolleys que acá han demostrado ser una forma efectiva de reducir tapones y a la vez proveerles a los peatones una experiencia más cómoda y bonita en el sitio que estén. Bueno, antes de cerrar la Ujú. ciudad, tiene que haber confianza en ese trolley, porque si, si resulta ser una inconveniencia debido a la irregularidad, entonces Bueno, todo el mundo va a estar en contra de cerrar la ciudad. yo pensando en cómo es que funciona la cosa acá, por lo general se le dejan a los residentes del área traer sus carros, pero está bien controlado la cuestión esta. Así que de que los residentes de la comunidad se encuentren con inconveniencias por esto, no lo veo muy probable, pero sí ayudaría a que esta misma gente no pierda 2 horas luego de llegar del trabajo buscando parking porque los turistas no les dejaron espacio, por ejemplo. Bueno, mi gente, esto es todo lo que les tenemos para el día de hoy. Este ha sido su host
Alberto R, unidos por Jake Berman Javier Castro. y esto ha sido Rompiendo Ventanas. Síganos en Twitter, somos @rventanaspod, @rventanaspod y hasta luego.